Hola y bienvenidos a la Iglesia Luterana Cristo. Estamos muy alegres al tenerlos con nosotros en nuestro canal de YouTube. Para el servicio del día de hoy vamos a considerar dos clases de personas. La primera clase de personas se encuentra acá en nuestro versículo del libro de Mateo. El que aferre a su propia vida, la perderá. Y estaba hablando de un tipo de persona que ve a todas las cosas a su alrededor, las cosas que tiene, su dinero, su familia, su trabajo, hasta sus vicios, y dice, esta es mi vida y voy a hacer cualquier cosa para no perderla nunca. Ese tipo de persona está en peligro espiritualmente. Pero la segunda mitad de nuestro versículo habla de otra clase de persona. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. Esta persona es una persona que ve a su vida, a su familia, a su trabajo, sus pecados y dice, esta no es mi vida. Bueno, sí es mi vida, pero tengo una vida otra, una vida que es mejor. Y esta vida que tengo acá con mi familia y mi trabajo, estoy dispuesto a perderla toda por causa de Jesús. Y este tipo de persona dice, va a encontrar otra vida, una vida que es mejor, que está llena de bendición y de alegría, una alegría que no tiene fin. En el nombre del nuestro Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado para los que te aman cosas tan buenas que sobrepasan el entendimiento humano,
derrama en nuestros corazones tal amor hacia ti que al amarte nosotros sobre todas las cosas, se cumplan en nuestras vidas tus promesas, las cuales exceden todo lo que podamos desear. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura nos viene del libro de Romanos capítulo 6. Alguna gente, al escuchar el mensaje de gracia y perdón en Jesucristo, se piensan, qué bueno, ahora puedo continuar con mi vida, puedo seguir en mi pecado y no tengo que cambiar mi vida. Pero esta lectura nos muestra que la verdadera vida de una cristiana no se trata de seguir en pecado, se trata de otra cosa. Y vamos a leer de eso. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra del Señor. Ahora continuamos con el mensaje para los niños. Kids, have you ever seen a baptism? Do you know what a baptism is? Do you know what it is when someone gets baptized? Well, when someone gets baptized, they usually go up to the front of the church and the pastor is waiting there by a bowl of water called the baptismal font, and he takes some of the water and he often sprinkles it on their head and says, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Why now? Why do pastors do that to people? Why do they sprinkle water on their heads and then say, I baptize you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit? What happens when a person gets baptized? Well, when a person gets baptized, the Bible says they have their sins all washed away. They become a family member of God, of God's family. They become a son or daughter of God. And they also are saved. That means that if they die, they can go to heaven and be with Jesus. Now, it's important to remember that the pastor does not
wash their sins away. The pastor does not make them part of God's family by what he's doing. And the pastor does not save them. It is God who does these things. When a person gets baptized, God washes away their sins. God makes them part of his family, and God saves them. How do we know that? Because that's just what the Bible says. And so we believe it. So every day, kids, I want you to always remember your baptism. If you were baptized, remember your baptism. If you weren't baptized, ask your parents so that you can be baptized. But if you were baptized, ask your parents and ask your grandparents, what happened when I was baptized? And remember, always, every day, when I was baptized, I became part of God's family. All my sins were washed away, and I was saved. You can remember that every day, and you can always know you are a saved member of God's family, and all your sins are washed away. Let's pray. Dear God, thank you for baptism. Thank you for making us part of your family, for washing our sins away, and for saving us when we were baptized. In Jesus' name we pray. Amen. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. No te preocupes que habrás de comer, ni por la ropa que habrás de vestir, y por añadidura lo demás te llegará. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Para nuestro sermón el día de hoy, vamos a considerar el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Estas son las palabras de Jesús que habla a sus discípulos. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de un justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. El Evangelio del Señor. Blood is thicker than water. Se dice en español, la sangre es más espesa que el agua. ¿Alguna vez has oído eso? No sé si se lo dice en español, pero es un dicho en inglés y quiere decir que los lazos familiares, la sangre, son los lazos más fuertes que hasta la amistad. Y se lo dice cuando una persona elige a la familia sobre a los amigos. Lo siento, no puedo ir a tu fiesta porque hoy visitan mis hermanos. Ah, ok, bueno, pues la sangre es más espesa que el agua. Pero ¿debe la sangre ser más espesa que el agua? A veces la enseñanza de Jesús divide hasta a las familias. Pero el agua de bautismo te une a la familia de Jesús. ¿Te dieron sorpresa las palabras de Jesús en nuestro Evangelio? Sus palabras en la primera mitad no son nada agradables. Pero Jesús las ha dicho, así que no tenemos más remedio que tomarlas en serio. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Y qué pasa aquí? ¿No le decimos a Jesús el príncipe de paz cada Navidad? ¿No dijo Jesús mismo? Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podría venir a poner en conflicto las familias? Tenemos razón que Jesús sí ama la paz, pues así lo dice. Pero aquí está la clave. A Jesús no le gusta estar en paz con la maldad. Jesús vino a traer la espada, a declarar la guerra a la maldad y eliminarla con su muerte en la cruz. Pero mucha gente lucha para aferrarse a su maldad. Y cuando Jesús dice que algo es malo, no escuchan. No lo pueden abandonar. Pero no vino Jesús a transigir. No dijo, está bien, puedes seguir viviendo en pecado. Puedes seguir con esas creencias equivocadas, a pesar de que contradigan mis palabras. No se preocupen. No. No, Jesús no vino a transigir. Vino a declarar la guerra a la maldad y trazar la línea de batalla. ¿Cuál línea puede dividir hasta a las familias? ¿En qué lado estás tú?
Por ejemplo, Jesús dice claramente lo que es malo y lo que es bueno con respecto a la sexualidad en Mateo 19. La sexualidad debe ser exactamente como Dios la diseñó al principio, entre un hombre y una mujer que están casadas de por vida. Cualquier cosa sexual fuera de eso, según Jesús, es inmoralidad sexual, o digamos maldad sexual. La homosexualidad, la infidelidad en un matrimonio, el divorcio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y la pornografía. Según Jesús, estas cosas son maldad sexual. Y esa es una de las enseñanzas de Jesús que tienden a dividir. Vino a morir en la cruz para borrar esos pecados de nuestras vidas. Murió para que pudiéramos ser perdonados por la maldad sexual y para que dejemos atrás esos pecados para siempre. Pero algunos, tal vez sean miembros de nuestra familia, se aferran a esa maldad. Tal vez nosotros mismos somos los que se aferran a esa maldad. Queremos la paz en nuestras familias. Pero ¿qué pasa cuando hay algunas personas que no creen lo que Jesús dice sobre la sexualidad? Si las confrontamos, el amor y la afecto entre nosotros se acaba. Si no nos llevamos bien, las fiestas se van a volver muy incómodas. Jesús no querría eso, ¿verdad? Mi familia es mi vida. He venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia, dice Jesús. Jesús ama la paz, pero no la paz con la maldad. Entonces, es la sangre más espesa que el agua para ti. Son los lazos familiares, los lazos más fuertes para ti. Amas a un miembro de la familia más que a Jesús. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, dice Jesús. Incluso si nunca hemos elegido un miembro de la familia sobre Jesús, tal vez todos deberíamos tomarnos un momento para preguntarnos honestamente, ¿hay alguien a quien amo más que a Jesús? ¿Soy yo indigno de Jesús? Amar a Jesús más que a los miembros de la familia no es cómodo ni fácil, es doloroso. Y es por eso que Jesús dice eso de tomar su cruz y seguirlo. Para Jesús la lucha contra maldad se trató de sufrir en una cruz. Así que nos toca a nosotros, sus seguidores, sufrir. Si no estamos dispuestos a sufrir, no deberíamos llamarnos cristianos. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Para ti, es la sangre más espesa que el agua. Las enseñanzas de Cristo dividen. ¿Elegirás la paz con un miembro de la familia sobre la paz con Jesús?
Elegirás estar en paz con tu propia maldad en lugar de con Jesús. Es la sangre más espesa que el agua. Para el cristiano, no. El agua es bastante espesa. Los lazos familiares son importantes y deberían serlo, pero el bautismo es mucho más importante. El agua es más espesa que la sangre. El bautismo nos une con la familia de Jesús. Nos coloca en su lado de la batalla contra la maldad. Antes del bautismo, no importa cuán justos parecíamos, ni cuán inocentes nos veíamos de niño, estábamos llenos de maldad. El libro de Romanos tiene mucho que decir acerca de eso. No pudimos amar a Jesús ni aceptar sus palabras. No teníamos poder para amar a Jesús sobre la familia, sobre el pecado sexual, sobre cualquier cosa. Nos colocábamos firmemente en el lado contra Jesús. Pero en el bautismo, Jesús te unió con Él. El bautismo nos conecta con Jesús y con todo lo que hizo en la cruz y en la mañana de la Pascua para acabar con la maldad. Nuestra lectura de Romanos para hoy explica, ¿vamos a persistir en el pecado? De ninguna manera. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos vivir más en él? ¿No sabes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Tu vida pecaminosa antes del bautismo, cuando no podías amar a Jesús sobre la familia por estar gobernado por el pecado, esa vida se acabó. Se murió cuando fuiste bautizado, tal y como Jesús murió para perdonar tus pecados en la cruz. Mientras el agua se secaba de tu cabeza, una nueva persona se levantó dentro de ti para vivir una vida nueva, tal y como Cristo se levantó de entre los muertos la mañana de la Pascua. Si eres bautizado, eres libre. Libre de pecado sexual, libre de culpa, libre de ese desordenado sistema de prioridades que pone por encima su familia sobre Jesús. Y por lo tanto, en el bautismo, sí eres digno de Él. ¿Cómo puede ser? Podrías estar pensando. En el bautismo, un pastor aplica agua en la cabeza de una persona y dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, Cristo Jesús, y del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede el agua y algunas palabras lograr tal cambio en una persona? ¿Cómo puede unirte con la familia de Jesús? Porque la palabra de Dios que acabamos de leer lo dice. Y Dios no dice palabras débiles, sin sentido. Sus palabras están llenas de poder y gracia. El agua es más espesa que la sangre. El agua del bautismo nos une a Jesús con más fuerza que cualquier otro lazo aquí en la tierra. Nos une con Jesús, porque Dios lo dice. Y eso es suficiente.
Pero aún así, ¿no estamos tentados a amar a familiares más que a Jesús? ¿No estamos tentados todavía a amar nuestro pecado más que a Él? Pablo, quien escribió las palabras de Dios sobre el bautismo, también sabía muy bien que por el resto de nuestras vidas, nuestros corazones aún estarían tentados a transigir con la maldad. Así que permíteme ofrecerte un consejo. Todos los días, recuerda tu bautismo y lo que hizo. Todos los días, recuerda cómo el bautismo te unió a Jesús y con su lucha contra la maldad. Todos los días recuerda cómo el bautismo te limpió e incluso mató tu maldad. Y se levantó una nueva persona dentro de ti que ama a Jesús. Sobre todo, recuerda cómo el bautismo te da paz con Él y te salva. Todos los días recuerda este regalo y jamás lo renuncies. Es más precioso y duradero que una vida malvada aparte de Dios. Es más valioso que los lazos familiares. Recuerda tu bautismo. Gózalo. Ni lo renuncies por nada. Para un cristiano el agua es más espesa que la sangre y te une con otras personas, además de a Jesús. Te une con otros creyentes bautizados. Nuestro evangelio habla de recibir a un profeta, a un justo, porque son de Dios nada más. ¿Y quién puede olvidar la preciosa imagen de darle un vaso de agua fresca a un niño pequeño? Porque es un pequeño discípulo de Cristo. Jesús dice que esas muestras de amor por los demás creyentes son iguales al amor por Él. Hasta nos va a recompensar como si lo mereciéramos, aunque es Él quien nos salvó en el bautismo. Él es quien nos dio una vida nueva en su familia. El agua sí es más espesa que la sangre. No es al revés. Las enseñanzas de Jesús dividen a las familias. Que eso no nos dé sorpresa. Pero no necesitan dividir a esta familia aquí mismo. El bautismo nos salva y nos une con la familia de Jesús, con otros hombres, mujeres y pequeños que todos son salvos y aman las palabras de nuestro Salvador. Amén. Oh Señor nuestro Dios, eres sabio y poderoso, bueno y amable. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día abres tu mano y satisfaces las necesidades de tus hijos en la tierra. Te alabamos por tu gracia y bendición. Fortalece tu iglesia en todo el mundo. Deje que su reconfortante mensaje de salvación en Cristo Jesús sea proclamado a las almas afligidas en todas partes. Utiliza nuestros ministerios y ofrendas para restaurar y dar esperanza. Te traemos nuestras peticiones para la sociedad. Bendice a nuestros gobiernos nacionales, estatales y locales. Concédenos funcionarios que sean dignos de honor y respeto. Otorgue prosperidad a nuestros negocios e industrias. Brinde a los empleadores un sentido de justicia hacia sus trabajadores y a los empleados un sentimiento de alegría y orgullo por su trabajo. Ayúdanos a encontrar satisfacción en nuestro trabajo. Ayuda a las escuelas de nuestra tierra para que prosperen.
Brinde éxito a cada esfuerzo que ayude a los estudiantes a leer, pensar y comunicarse de manera que promueva una ciudadanía informada y responsable. Despierte mentes curiosas para descubrir las maravillas de su orden creado. Danos maestros y estudiantes que persiguen la excelencia. Fortalece a las familias de nuestro país. Concédeles a padres y madres la motivación de ser buenos padres. Bríndeles a los niños y jóvenes la sabiduría de considerar a sus padres como tus representantes. Haz que nos amemos unos a otros como tú nos has amado. Escúchanos, Señor, mientras te traemos nuestras peticiones privadas. Padre misericordioso, oramos con confianza como Jesús enseñó, que nos escucharás y con la fe de que responderás por nuestro bien. Amén. Oremos al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti, y te conceda la paz. Amén.